Capítulo 141. Innumerables shinobi aliados fueron completamente aniquilados por la cegadora luz blanca, reducidos a meras cenizas. Una violenta onda de choque, como un tsunami, arrasó todo el campo de batalla. Las fuerzas aliadas sufrieron bajas devastadoras. Observando todo a través de su Byakugan, el cerebro detrás de esta devastación, Danzo, fue testigo de cómo se desarrollaba la escena. Para maximizar las bajas enemigas y crear una oportunidad para la batalla final, había tendido cuidadosamente su trampa. Después de que la mayoría de las fuerzas de Konoha habían evacuado el campamento, utilizó la técnica Danza Shikigami de Conan para colocar miles de etiquetas explosivas en cada rincón de la base. Su disfraz era impecable y logró engañar con éxito a toda la fuerza aliada. Después de todo, en la línea de tiempo original, Conan había usado una vez esta misma técnica para convertir etiquetas explosivas en un océano, incluso engañando a Uchiha Obito y obligándolo a sacrificar uno de sus ojos. Aunque Danzo no tenía 600.000 millones de etiquetas explosivas, aún así había usado todas las que pudo conseguir. Y para asegurar la detonación perfecta, le confió el detonador a Minato, el único capaz de teletransportarse a tiempo. Además, para atraer a más shinobi aliados al campamento, Danzo había reunido una legión de escuadrones de la muerte de Konoha dispuestos a sacrificarse por la victoria. Con la solemne promesa de Danzo, gritaron por Konoha. Y corrieron de regreso a la base. Al final, el plan se ejecutó sin problemas. Sin embargo, la expresión de Danzo permaneció sombría. Porque esta victoria había sido comprada con las vidas de innumerables guerreros. Sus ojos entrecerrados brillaban con una intención asesina casi loca. Tengan la seguridad de que no dejaré que sus muertes sean en vano. Al segundo siguiente, un clon de Katsuyu a su lado habló. Reportando al comando. Todo está en posición. Podemos iniciar el plan en cualquier momento. La voz ronca de Danzo resonó. Hazlo. Primeras líneas. En las líneas del frente, los shinobi aliados sobrevivientes permanecieron en estado de shock, mirando fijamente el enorme cráter dejado por la detonación simultánea de las etiquetas explosivas. ¿Qué diablos acaba de pasar? Pero el shock pronto dio paso a un terror abrumador. Señor Raikage. ¿Dónde está el señor Raikage? Los shinobi supervivientes de Kumo salieron de su aturdimiento y corrieron hacia el cráter, buscando frenéticamente a su líder. Mientras tanto, Onoki, que había evitado la explosión al no entrar él mismo en la base, también tenía una expresión increíblemente oscura. Después de todo, no fueron solo las fuerzas de Kumogakure las que asaltaron la base. Muchos de la élite de Iwagakure también se unieron al asalto. Y con ese único ataque, Danzo había paralizado gravemente a todo el ejército aliado shinobi. Si tanto el Raikage como el Akombo también hubieran perecido, Onoki ni siquiera podía comenzar a imaginar cómo podrían continuar esta guerra. Afortunadamente, mientras los shinobi de Kumo restantes gritaban, una figura poderosa finalmente emergió del cráter. Era el tercer Raikage. Su armadura de liberación de relámpago todavía estaba activa, envolviendo su cuerpo con energía crepitante. Su cabello dorado se erizó como una melena puntiaguda, y el intenso aura de relámpagos que lo rodeaba se elevó violentamente hacia el cielo. No había ninguna duda. Este hombre, conocido como el escudo más fuerte y la lanza más fuerte, había entrado en un estado de pura ira. Aunque la explosión no logró atravesar su defensa, la fuerza misma de la explosión le provocó heridas internas. La sangre que goteaba de su nariz y boca era la prueba más clara de ello. Sin embargo, lo que realmente enfureció al tercer Raikage no fueron sus propias heridas, fue la masacre de sus subordinados. Casi todos los shinobi que habían asaltado la base habían sido aniquilados. Aparte de él mismo y posiblemente del Akombo, el resto fue completamente aniquilado. Eso fue lo que hizo que el tercer Raikage se enfureciera más. Danza. Te mataré. Como un león enfurecido, dejó escapar un rugido furioso. Al mismo tiempo, cuarto Raikage, y Killer Bee finalmente salieron arrastrándose de los escombros. También había sido protegido por su armadura de liberación de rayo, pero era obvio. Su defensa no era tan fuerte como la de su padre. La cantidad de sangre que perdió fue mucho mayor y su rostro se volvió notablemente pálido. Sorprendentemente, Killer Bee estaba en relativamente buena forma. En el momento en que estalló la explosión, Iki, 8 colas, compartió instintivamente su chakra, neutralizando la mayor parte del daño. Como se esperaba del legendario La Oscuridad del Mundo Shinobi, menos mal que no actuamos imprudentemente. Un hombre corpulento vestido con una armadura roja, Jinchuriki de 5 colas, tragó saliva con dificultad. Si se hubieran unido al ataque antes, habrían muerto o habrían resultado gravemente heridos.
A su lado, Resi, el Jinchuriki de 4 colas, asintió en silencio. Aunque todos eran Jinchuriki, todavía había una clara diferencia entre ellos. Como Jinchuriki perfecto, la bestia de cola de Killer Bee lo protegió automáticamente cuando detectó peligro. Si no fuera por Jinchuriki comunes y corrientes como ellos, probablemente habrían sido incinerados antes siquiera de darse cuenta de lo que pasó. Por supuesto, la única razón por la que no se unieron al ataque inicial fue gracias a la precaución de Noki. Ese viejo y astuto Tsuchikage había sospechado que Danzo tenía una carta del triunfo oculta. Él nunca imaginó que sería tan aterrador. Mientras los dos respiraban aliviados en secreto, un shinobi de Iwagakure apareció repentinamente. Señores An y Resi. Órdenes del Tsuchikage. Sin dudarlo, An tomó la orden escrita, mientras Resi se inclinaba para leerla también. Aunque no estaba de acuerdo con la ideología de Noki y su relación era tensa, no tuvo más remedio que seguir las órdenes en un momento tan crítico. An desenrolló rápidamente el pergamino de comando y sus ojos se fijaron inmediatamente en 4 palabras que nunca olvidaría por el resto de su vida. Espada del amor Shinobi 5. Sus pupilas se encogieron al extremo en un instante. Justo cuando estaba a punto de desatar su liberación de ebullición, capa de vapor, un destello dorado apareció ante él. Minato apareció en el momento en que An leyó el mensaje. Sin dudarlo, agarró la muñeca de An. Antes de que An pudiera reaccionar, Minato ya había activado nuevamente la técnica del dios del trueno volador. Como un verdadero relámpago, la superestrella prodigio de Konoha desapareció en una fracción de segundo. Pero esta vez no fue el único que desapareció. An también se había ido. Al ver a An desaparecer en el aire, la expresión de Resi se congeló por la sorpresa. Entonces se retorció en una furia incontrolable. Traidor. Su cuerpo estalló con magma abrasador, y en su furia ciega, agarró la garganta del shinobi de Iwagakure con su mano ardiente. El shinobi, sin embargo, sonrió misteriosamente, sus ojos rojos sangre revelaron un patrón negro que giraba lentamente. El Sharingan. Resi se dio cuenta demasiado tarde. Este hombre ya había sido puesto bajo el genjutsu de Konoha. Pero su ira ya había superado su racionalidad. Para cuando comprendió la situación, el magma ardiente de su mano ya había derretido al shinobi en cenizas. Mientras el cadáver se desmoronaba, Resi se giró hacia sus aliados restantes y rugió con furia. Que alguien alerte al Tsuchikage. Inmediatamente. Al otro lado del campo de batalla, An sintió inmediatamente que algo andaba mal. Sin dudarlo, desató una enorme ola de vapor abrasador en todas direcciones. Para la gente común, este ataque los habría hervido vivos instantáneamente. Desafortunadamente, su oponente no era otro que Yellow Flash, Namikaze Minato. En el momento en que Minato teletransportó exitosamente a An, activó la técnica del dios del trueno volador una vez más, desapareciendo del campo de batalla antes de que An pudiera contraatacar. Incluso Danzo no pudo evitar admirar su aterradora velocidad de reacción. Como era de esperar de un personaje roto. Pensó para sí mismo. A pesar de no poder contrarrestar a Minato, An no se desanimó. No sabía a dónde lo habían transportado, pero probablemente no estaba muy lejos. Con el poder del dragón de las 5 colas dentro de él, estaba seguro de que podría resistir hasta que llegaran los refuerzos de Iwagakure. Sin embargo, en el momento en que vio las figuras que lo rodeaban, esa confianza se hizo añicos. Dejaré el resto en manos de todos ustedes, resonó la voz tranquila de Minato. Entonces, desde diferentes direcciones, 4 poderosos shinobi dieron un paso adelante. Orochimaru Jiraiya Uchiha Fugaku Shisui Uchiha An. Espera un minuto, solo soy un pequeño Jinchuriki, ¿realmente era necesario enviar tantos monstruos? Orochimaru se humedeció los labios. Como era de esperar de la oscuridad del mundo shinobi. ¡Qué movimiento tan siniestro! Si él hubiera estado en el lugar de An, tampoco habría podido encontrar una forma de escapar. 2 Sannin, 2 usuarios de Mangekyou Sharingan y Yellow Flash. ¿Cómo es esto siquiera justo? A lo lejos, en el centro del campo de batalla, Danzo sonrió. La inspiración para esta estrategia provino de la Cuarta Guerra Shinobi en la línea de tiempo original. Durante esa guerra, Minato y Tobirama habían usado una técnica llamada Dios del Trueno Volador, rotación instantánea mutua para teletransportar grandes cantidades de shinobi. Esto hizo que Danzo se diera cuenta, espera, ¿el Dios del Trueno Volador también no puede teletransportar enemigos? Minato estuvo de acuerdo con la idea. Mientras hubiera contacto con el chakra, el dios del trueno volador podía transferir a cualquiera, ya fuera un aliado o un enemigo.
En la historia original, Minato había usado exactamente este método para teletransportar a todas las fuerzas aliadas Shinobi. Danzo no pudo evitar pensar, ¿cómo puede siquiera equilibrarse esta técnica? Oh, espera, ¿Minato está de nuestro lado? No importa entonces. Usando esta habilidad rota, junto con la increíble velocidad de reacción de Minato, habían ejecutado una captura perfecta del Jinchuriki de 5 colas. En el momento en que An vio a los 6 poderosos enemigos frente a él, un solo pensamiento llenó su mente. Estoy acabado. Al segundo siguiente, tomó una decisión drástica. Liberó por completo el sello de su bestia de cola. Hasta ahora, An solo había usado su sello para extraer el chakra del 5 colas para sí mismo. Así era como operaban la mayoría de los Jinchuriki imperfectos. Como no se habían ganado la confianza de la bestia de cola, solo podían controlar su chakra a través de un tira y afloja constante. Pero esta vez fue diferente. Al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de escapar, An renunció a mantener el control. Al liberar el sello, abandonó su propia conciencia. Lo cual significaba, el 5 colas ahora estaba completamente libre. Ya no estaría restringido. Estaba a punto de desatar su forma completa y verdadera en el campo de batalla. Capítulo 142. En un instante, una oleada abrumadora de chakra de la bestia con cola estalló con una fuerza inimaginable. La violenta onda expansiva hizo que los árboles circundantes se balancearan violentamente, algunos incluso fueron arrancados del suelo y arrojados al cielo. La temperatura en el aire se disparó mientras el chakra escarlata del 5 colas envolvía el cuerpo de An, formando una columna de luz roja que se disparó directamente hacia las nubes. Dentro de esta imponente luz, finalmente emergió la enorme forma blanca del dragón de 5 colas. Parecía un gigantesco caballo blanco, con un enorme y afilado cuerno que sobresalía de su cabeza, mientras que de su cuerpo salía continuamente vapor hirviendo. En el momento en que apareció, los árboles circundantes se marchitaron instantáneamente, incapaces de soportar su intensa aura. Entonces, ¿este es el poder del 5 colas? Minato miró a la enorme bestia con expresión seria. No solo luchaba para ganar, también analizaba todo cuidadosamente. Después de todo, Kushina llevaba una bestia con cola mucho más aterradora que esta. Cualquier experiencia adquirida al tratar con ellos podría ayudarle a protegerla en el futuro. Los demás también parecían visiblemente conmocionados. Se habían enfrentado a Jinchuriki antes, pero esto era diferente. Pararse directamente frente a una bestia con cola completamente desatada fue una experiencia rara y aterradora. Si se hubieran encontrado con estos solos, tal vez habrían sentido algo de miedo. Pero ahora mismo. Minato miró a sus compañeros de equipo, quienes se preparaban ansiosamente para la batalla. Por un breve momento, realmente sintió un poco de pena por el 5 colas. Recién liberado de su encarcelamiento de décadas, el 5 colas rugió con furia y euforia. Una oleada de vapor hirviendo brotó de su cuerpo y barrió el campo de batalla como un maremoto. El equipo reaccionó instantáneamente, saltando hacia atrás para evadir el ataque letal. Con el campo de batalla despejado, el 5 colas raspó el suelo con su casco, preparándose para cargar. Su cuerno enorme y afilado brillaba con intenciones letales. Se movió con la aceleración impulsada por vapor. Auge. El repentino estallido de presión lo impulsó hacia adelante como una bala y su cuerno se transformó en una lanza imparable, capaz de perforar cualquier cosa a su paso. ¿Su objetivo? Orochimaru. Orochimaru observó a la bestia que cargaba con una sonrisa. Entonces, ¿me has elegido como tu primer oponente? Se humedeció los labios y sus ojos dorados brillaron con diversión maliciosa. Siento que me están subestimando. Su voz era baja y peligrosa. Luego hizo su movimiento. Jutsu de invocación. Triple Rashomon. Boom. 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 3 enormes puertas de Rashomon surgieron del suelo, cada una de ellas midiendo decenas de metros de altura. Los rostros grotescos y demoníacos tallados en ellos irradiaban un aura de pura amenaza. Estas eran las legendarias puertas del infierno. Orochimaru extendió los brazos, con una sonrisa torcida en su rostro. Ven, 5 colas. Muéstrame tu verdadera fuerza. Orochimaru siempre había estado profundamente fascinado por las bestias con cola. Si pudiera extraer algunas muestras experimentales del 5 colas, sería una excelente oportunidad para su investigación. Mientras todos esperaban con anticipación para ver el enfrentamiento entre el 5 colas y Rashomon, sucedió algo inesperado. La enorme bestia blanca parecida a un caballo de repente saltó en el aire.
Una repentina ráfaga de vapor sobrecalentado lo impulsó hacia arriba, dándole suficiente fuerza para volar por encima de las puertas. Con una agilidad increíble, saltó sobre las 3 capas de Rashomon, como si estuviera saltando obstáculos, antes de salir corriendo sin mirar atrás. No tenía intención de pelear en absoluto, estaba intentando escapar. Aunque las bestias de cola eran manifestaciones de chakra, estaban lejos de ser insensatas. El 5 colas estaba extasiado al finalmente liberarse de su prisión de sellos. Pero en el momento en que sintió el aura peligrosa de los shinobi de élite a su alrededor, rápidamente reevaluó la situación. Incluso una bestia con cola no podría actuar imprudentemente contra enemigos tan poderosos. Después de un breve momento de reflexión, el 5 colas tomó su decisión. Luchar estaba fuera de cuestión. Daría una muestra de resistencia, solo el tiempo suficiente para crear una abertura para escapar. La repentina retirada tomó a todos por sorpresa. ¿No se suponía que las bestias con cola eran calamidades imparables? ¿Por qué esta calamidad huía por sí sola? Pero el grupo no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. El primero en reaccionar, naturalmente, fue Minato, el más rápido entre ellos. Usando el sello del dios del trueno volador que había dejado en antes, se teletransportó instantáneamente al lado del 5 colas. Con el chakra de liberación del viento surgiendo en su kunai, blandió su espada. Una violenta ráfaga de viento explotó, haciendo que el 5 colas perdiera el equilibrio. La enorme bestia se estrelló contra el suelo, aplastando todo a su paso. Pero no estaba dispuesto a rendirse. Liberando aún más vapor, rápidamente se impulsó hacia arriba y se preparó para seguir corriendo. Había estado encarcelado durante demasiado tiempo. Se negó a ser sellado nuevamente. Justo cuando estaba a punto de avanzar, una nueva figura apareció frente a él. El que se interponía en su camino no era otro que Uchiha Shisui, el Shun sin parpadeo corporal. El 5 colas no lo dudó. Por el bien de su libertad, inmediatamente lanzó un ataque. Su enorme y afilado cuerno se disparó hacia adelante con el objetivo de empalar a Shisui de un solo golpe. Un chillido penetrante resonó en el campo de batalla mientras el aire se desgarraba por la enorme fuerza del ataque. En respuesta, los ojos de Shisui giraron violentamente, su Mangekyou Sharingan cobró vida. Un colosal guerrero espectral de color verde esmeralda se materializó frente a él. Era Susanoo. Con una mano espectral gigante, atrapó el cuerno mortal del 5 colas en medio de la carga. Una inmensa onda de choque estalló cuando las dos fuerzas chocaron. Por un breve momento, el campo de batalla quedó en silencio. El 5 colas miró a Shisui a los ojos y, en lo profundo de su mente, se despertó un miedo primario. Esa mirada terrible, lo había visto antes. Y aterrorizó a la bestia. Impulsado por la desesperación, el 5 colas liberó una oleada de vapor aún mayor. La energía hirviente empujó la mano de Susanoo, forzando el cuerno a avanzar ligeramente. Incluso con Susanoo, Shisui estaba luchando por contenerlo. Pero no estaba solo. De repente, llegó otra figura. Era Uchiha Fugaku. Un segundo Susanoo, esta vez de un azul profundo, se materializó junto al de Shisui. Con un poderoso golpe de su enorme puño, el Susanoo de Fugaku se estrelló contra el costado del 5 colas. El 5 colas tropezó y su impulso hacia adelante se detuvo por completo. Ahora, dos Susanoo plenamente manifestados se opusieron. Uno lo fija en su lugar y el otro le asesta golpes devastadores. La batalla realmente había comenzado. Jiraiya también quedó estupefacto mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Orochimaru miró a los dos Uchiha en la arena, sus ojos llenos de deseo. ¿Entonces este es el poder de los Uchiha? Jiraiya, sin embargo, no le dio mucha importancia. Simplemente juntó las manos. Dado que la generación más joven está trabajando tan duro, yo, como su superior, no puedo permitirme quedarme demasiado atrás. Saltó en el aire e invocó a Gamabunta en el aire, aterrizando justo encima del 5 colas, sujetándolo al suelo. Auge. El enorme cuerpo del 5 colas se estrelló contra el suelo como una pequeña montaña, provocando que la tierra temblara violentamente. De su cuerpo brotó vapor y Gamabunta, que estaba sentado sobre él, dejó escapar un grito agudo y saltó instintivamente. Esta vez, tras liberarse de sus ataduras, el 5 colas ya no se concentraba en escapar. En cambio, abrió su enorme boca. Una aura aterradora comenzó a construirse en el interior. Una gran cantidad de chakra yin-yang comenzó a condensarse en una proporción precisa, formando finalmente una devastadora esfera negra. Esta era la técnica más poderosa de las bestias con cola. Bomba de bestia con cola.
Quizás debido a su abrumadora rabia, el 5 colas condensó la bomba bestia con cola más rápido de lo que nadie podría haber anticipado. En un abrir y cerrar de ojos, una pequeña pero mortal bomba bestia con cola se formó por completo. Entonces, lleno de furia sin límites, el 5 colas lanzó el ataque. Su objetivo era la persona más joven en el campo de batalla, el que poseía el Mangekyou Sharingan, Uchiha Shisui. Sin dudarlo, Fugaku se puso frente a Shisui, preparándose para usar a Susanoo para recibir el golpe. Pero Minato fue aún más rápido. En un instante, apareció en el camino de la bomba bestia con cola. Unas marcas negras comenzaron a extenderse desde el kunai de 3 puntas que sostenía. Parecía como si una telaraña gigante se hubiera materializado en el aire. Yo me encargaré de este ataque. Tú encárgate de la bestia con cola. La voz de Minato resonó desde arriba. Al segundo siguiente, la esfera negra chocó con la telaraña del jutsu de sellado. Al entrar en contacto, fue como si la bomba bestia con cola hubiera golpeado un bolsillo invisible. Fue instantáneamente tragada por un abismo sin forma. En el mismo momento, Minato también desapareció del lugar. A miles de metros de distancia, una enorme explosión de fuego iluminó las montañas. Este tipo, ya está usando al dios del trueno volador hasta este punto. Mirando desde el margen, Orochimaru estaba secretamente conmocionado. El campo de batalla estaba cambiando rápidamente. Habiendo fallado su primer ataque, el 5 colas se preparó para condensar otra bomba bestia de cola. Pero esta vez, Shisui y Fugaku no permitirían que tuviera éxito. En perfecta coordinación, aparecieron frente al 5 colas, desatando una oleada de poderosa fuerza ocular en su mente. Bajo la influencia del Mangekyou Sharingan, el 5 colas no tuvo oportunidad de resistirse. Quedó instantáneamente paralizado. Al mismo tiempo, Minato regresó y de inmediato activó una técnica de sellado en el inmovilizado 5 colas. Con el jutsu de sellado y el Mangekyou Sharingan suprimiéndolo, el chakra del 5 colas se dispersó rápidamente y fue sellado nuevamente en el cuerpo de An. Después de este alboroto, la armadura de An quedó completamente destrozada, e incluso su piel resultó severamente quemada por el chakra de la bestia de cola. Parecía como si estuviera al borde de la muerte. Noki ya casi está aquí. Evacúen el campo de batalla inmediatamente. La voz de Danzo resonó entre los fragmentos de Katsuyu unidos a todos. Al recibir la orden, el grupo se retiró rápidamente bajo la guía de Danzo. En cuanto al Jinchuriki de las 5 colas, An fue secuestrado por Minato usando al dios del trueno volador. Cuando Noki y el tercer Raikage llegaron a toda velocidad, se encontraron con nada más que devastación. A lo lejos, las montañas habían sido destruidas por la bomba bestia con cola. Los rastros persistentes del chakra de la bestia con cola le dijeron a Noki un hecho innegable. An, el Jinchuriki de las 5 colas, había sufrido un destino trágico. Capítulo 143. Al mirar el devastado campo de batalla a su alrededor y el chakra persistente en el aire, el rostro de Noki palideció de rabia. Suspendido en el aire, su pequeño cuerpo se movía como un fuelle. Su furia casi estallaba en sus ojos. Una bestia con cola, como arma estratégica de una aldea ninja, era de suma importancia. No solo servía como un poderoso elemento disuasorio contra los enemigos, sino que si su poder pudiera controlarse por completo, Iwagakure podría asegurar al menos 2 combatientes de nivel Kage para las generaciones venideras. Si uno pudiera alcanzar un estado Jinchuriki perfecto como ese chico de Kumogakure, podría entrar en el modo bestia con cola y desatar bombas bestia con cola como una batería de artillería viviente. Esa fue la clave. Pero ahora, uno de los 2 únicos Jinchuriki de Iwagakure había desaparecido. No estaba claro si Konoha los había matado o capturado. De cualquier manera, fue una pérdida inaceptable para Iwagakure. Especialmente porque había sucedido justo debajo de sus narices. Originalmente, el plan era unir fuerzas con Kumogakure y asestar un duro golpe a Konoha. Pero antes incluso de encontrarse con Danz, él mismo había sufrido un gran revés. Este resultado puso a Noki furioso. Shimura Danz. Nunca te lo perdonaré. Su figura se elevó rápidamente, volando por el cielo a toda velocidad, buscando enemigos. Reunió inmensas cantidades de energía en sus manos y comenzó un bombardeo implacable. Ante un ataque tan frenético, Danz tenía pocas buenas opciones. Aunque tenía una visión general del campo de batalla, solo podía comandar un número limitado de escuadrones a la vez. Asimismo, la velocidad de movimiento de estos escuadrones tenía sus límites.
A pesar de emitir inmediatamente una orden de retirada a los escuadrones circundantes, algunos aún fueron atrapados por el furioso Noki y se convirtieron en polvo bajo el poder de Dust Release. Mientras tanto, los ninjas restantes de Iwagakure y Kumogakure se habían agrupado. Revisaron meticulosamente sus alrededores, temiendo la presencia de un sello del dios del trueno volador. El destino del Jinchuriki de 5 colas había servido como una dura advertencia. La oscuridad del shinobi del enemigo era capaz de todo. Debían ser extremadamente cautelosos. Un error podría ser fatal. Bajo tierra, Danzo observaba todo. «Qué lástima», murmuró con pesar. Si el enemigo hubiera seguido dividiéndose, Minato podría haber atacado de nuevo y causar más bajas. Pero esto era de esperarse. Perder una bestia con cola fue un duro golpe. Noki habría sido un tonto si no se hubiera adaptado. «Señor Danzo, ¿cuáles son sus órdenes?». Sobre el cuerpo dividido de Katsuyu, Shikaku preguntó. Si bien las tácticas de guerrilla de Konoha habían sido efectivas, la pérdida de su base principal había creado un problema importante. El reabastecimiento se había vuelto extremadamente difícil. Los infiltrados enemigos estaban por todas partes y todas las principales rutas de suministro habían sido cortadas. Cada escuadrón solo llevaba raciones para 3 días por cuestiones de movilidad, y ahora se estaban acercando a sus límites. Si esto continúa, Konoha tendrá que encontrar formas alternativas de reabastecer a estas unidades guerrilleras. Danzo rechazó esa idea por completo. Ahora que las fuerzas enemigas aliadas se habían reagrupado bajo el mando de Noki, habían cambiado de estrategia. Ya no avanzaban imprudentemente, sino que rompían metódicamente el perímetro defensivo de Konoha paso a paso. Si las fuerzas enemigas continuaban avanzando y lograban dejar atrás este complejo terreno, el siguiente tramo serían llanuras abiertas. En ese momento, si su ejército principal llegaba a la puerta de Konoha, además, esta guerra ya se había prolongado durante mucho tiempo. Toda la región norte de la Tierra del Fuego había sido devastada. Si no lo recuperaban pronto y restablecían la producción, innumerables personas perecerían. Al pensar en esto, un brillo frío brilló en los ojos de Danzo. ¿Se ha completado la evaluación del personal del centro de comando? La voz del otro lado de repente se volvió pesada. Con la ayuda de Aichi, hemos identificado con éxito al topo. Danzo se burló. Desde el principio, nunca tuvo la intención de confiar completamente en todos. Iwagakure y Kumogakure habían estado luchando contra Konoha durante años, y el espionaje entre ellos era desenfrenado. Entonces, además de asegurar estrictamente el centro de comando, también ordenó a Yamanaka Aichi, un experto en recopilación de inteligencia, que verificara en secreto a cada individuo. Como era de esperar, uno de los ninjas del centro de comando tenía una memoria sellada, una maldición que destruiría automáticamente la información si se accedía a ella, evitando fugas. En lugar de arriesgarse a romper el sello, Aichi informó el hallazgo directamente a Shikaku. Afortunadamente, la seguridad del centro de mando era infalible. Incluso si este espía hubiera obtenido información, no habría tenido oportunidad de transmitirla. Dado que ese es el caso, proceda según lo planeado. Danzo entrecerró los ojos. Su intención asesina era palpable. Filtrale mi ubicación. Y que todos se preparen para el asalto final. Un extraño silencio cayó del otro lado. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Danzo frunció el ceño. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? La voz del cuerpo dividido de Katsuyu habló desde su lado. Quiero decir, ¿no es este plan un poco arriesgado? Aunque Danzo no podía ver la expresión de Shikaku, podía imaginar fácilmente su ceño fruncido. Porque este plan era increíblemente peligroso. En pocas palabras, implicaba usarse a sí mismo como cebo para atraer al enemigo a una batalla decisiva. Si algo saliera mal, el cebo, él, sería devorado por completo. Por eso Shikaku seguía comprobándolo con tanta preocupación. Si ocurre algo inesperado, es posible que no salgas con vida. Ese fue el juicio del principal estratega de Konoha. Danzo simplemente sonrió débilmente antes de que su tono se volviera inquietantemente solemne. Shikaku, dime, ¿cuántas personas han muerto ya en esta guerra? ¿Estás diciendo que los shinobi ordinarios de Konoha pueden morir, pero un anciano como yo no puede? Su mirada era aguda, y aunque comprendió que Shikaku solo velaba por su seguridad, se mantuvo firme. Para terminar esta guerra cuanto antes, cualquiera puede morir. Eso te incluye a ti y a mí. Shikaku se quedó completamente en silencio. Finalmente, después de una larga pausa, simplemente dijo, entendido. Apoyaré plenamente tu plan. Después de unos segundos más, añadió,
Buena suerte, señor Danzo. Danz se rió entre dientes, con una extraña diversión en su voz. No te preocupes. Unos cuantos trucos insignificantes no serán suficientes para derribarme. Por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar una carcajada. Después de que Shikaku terminó la comunicación, Danz levantó lentamente una mano y tocó su ojo izquierdo expuesto. En algún momento, se transformó en un Mangekyou Sharingan. Al activarse, una sonrisa rebelde se dibujó en sus labios. No me decepcionen, todos ustedes. Si te lo estás preguntando, no hay romance en esta novela. Solo mucha testosterona. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken capítulo 144. Centro de mando trasero de Konoha. Uno por uno, los shinobi de Konoha plantaron rápidamente sus pequeñas banderas en el mapa del campo de batalla bajo el mando de Shikaku. Entre ellos, un ninja observaba en silencio las cambiantes formaciones de batalla mientras colocaba su bandera. Más precisamente, estaba estudiando los patrones de movimiento de todos los escuadrones de Konoha. Tal como lo pensé, sus ojos brillaban de emoción. Finalmente había descifrado el patrón de comando de Danz. Todos los escuadrones operaban dentro de un rango fijo, como si una barrera invisible los encerrara. Y esa forma, era un círculo perfecto. Si Danz realmente poseía algún tipo de habilidad de reconocimiento aterradora, entonces su ubicación más probable sería, el centro de ese círculo. Solo desde allí podía supervisar y coordinar los movimientos de cada escuadrón con tanta precisión. Al darse cuenta de esto, sintió un escalofrío por todo el cuerpo. La razón por la que las fuerzas conjuntas de Iwagakure y Kumogakure tenían tantas dificultades se debía enteramente al reconocimiento invisible y elusivo de Danz. Si su teoría era correcta, entonces todo lo que las fuerzas aliadas Shinobi tenían que hacer era concentrar sus esfuerzos en eliminar a Danz, y con su caída, la moral de Konoha se derrumbaría, lo que les permitiría ser aniquilados en un golpe decisivo. El pensamiento hizo que su pulso se acelerara. Pero conocer la ubicación de Danz era solo el primer paso. El verdadero desafío fue sacar a la luz esta información. Todo el centro de mando estaba bajo una fuerte vigilancia de la AMBU. Escapar era imposible. Pero pronto ideó un plan. De repente, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en el suelo. Médico. Alguien se desmayó. Como comandante adjunto, Shikaku simplemente gritó con calma. Su falta de urgencia era comprensible. Varios shinobi ya habían colapsado bajo la intensa carga de trabajo de los últimos días. Por ello, nadie encontró el incidente particularmente inusual. Ellos simplemente continuaron con sus tareas, mientras alertaban al equipo médico para que se llevaran al hombre. Pronto, el supuesto ninja inconsciente fue llevado a la enfermería para recibir tratamiento. Este era el punto más débil de la seguridad del centro de comando. Justo cuando el ninja médico que lo atendía comenzó a canalizar chakra para el diagnóstico, el espía entró en acción. De alguna manera, había ocultado un pequeño fragmento de hierro en su mano. En un instante, brilló como un rayo frío que apuñaló al médico. Completamente sorprendido, el médico apenas logró tambalearse hacia atrás. Pero no fue suficiente. Le cortaron el brazo y la sangre se esparció por el aire. Al darse cuenta de que su golpe no había sido fatal, el espía supo que escapar era imposible. Pero antes de morir, tenía que entregar la información. Abandonando al médico herido, salió corriendo de la habitación. En el momento en que salió, sus manos volaron en sellos rápidos, y en un instante, una bandada de gorriones convocados se disparó hacia el cielo. Los guardias Ambu reaccionaron instantáneamente, interceptando al espía enemigo antes de que pudiera escapar. Un dragón de fuego entrelazado con rayos, formando una red impenetrable en el aire. Innumerables gorriones fueron incinerados antes de poder ascender, y sus restos carbonizados cayeron sin vida al suelo. Al mismo tiempo, dos shinobi más aparecieron junto al espía, sometiéndolo sin esfuerzo con sus espadas ninja. El rostro del espía capturado se contrajo con desgana, como si hubiera fracasado en una misión importante. Entonces, tal vez dándose cuenta de su destino inminente, activó una técnica prohibida. La sangre brotaba de sus 7 orificios. Se había suicidado. Un shinobi Iga había presenciado todo el evento a través de su Byakugan y rápidamente informó los detalles a Shikaku. Sin expresión alguna, Shikaku preguntó. Entonces, al final logró transmitir la información usando una bestia invocadora. El ninja Iga a su lado asintió sombríamente. Sí. Cuando convocó a la bandada de gorriones, no todos se dispersaron hacia el cielo. Uno, bajo la cobertura de los otros, llevó la inteligencia y desapareció mediante una invocación inversa.
El ninja Iga estaba visiblemente tenso mientras daba su informe. No sabía exactamente qué información se había filtrado, pero en ese momento crítico, cualquier información podría ser desastrosa. El rostro de Shikaku se oscureció. Registra la zona. Despliega a todos los shinobi disponibles para cazarlo. Si iban a actuar, tenían que hacerlo parecer real. Shikaku lo sabía mejor que nadie. Si no fuera por la vigilancia de los Iga, podría haber sido engañado. Al poco tiempo, Noki recibió la información de su espía. Estaba tan abrumado por la emoción que salió volando de su silla. Hemos encontrado la ubicación de Danz. Sus manos temblaban mientras leía el análisis del informe. Pero todo, los movimientos del enemigo, su respuesta e incluso su proceso de toma de decisiones, ya había sido previsto por Danz. A lo largo de esta guerra, Danz había sido como una supercomputadora, calculando y analizando constantemente cada movimiento del enemigo. Esta vez no fue una excepción. Mientras las fuerzas aliadas shinobi se acercaban rápidamente a su posición, Danz permaneció inexpresivo. Con calma, comenzó a desenvolver los vendajes que le cubrían la cara y el brazo. Al mismo tiempo, le habló al clon de Katsuyu. Todas las unidades, prepárense para la emboscada. Comprendido. A esto le siguió un coro de rápidos reconocimientos. Escondido en lo profundo del bosque, Fugaku Uchiha observaba atentamente al enemigo que se acercaba. Y en el momento en que entraron en rango, Katon. Kari no Jutsu. Liberación de fuego. Técnica del gran dragón de fuego, un dragón rugiente de fuego surgió de su boca, lanzándose hacia los escuadrones enemigos. Al observar el ataque, el tercer Raikage entrecerró los ojos y su cuerpo crepitó con un rayo. Parece que el Tsuchikage tenía razón. Danz realmente está ahí. Si su información hubiera sido errónea, ¿por qué Danz estaría tan desesperado por enviar a sus hombres para bloquearlos? Pero precisamente por eso, no podemos permitirle triunfar. Tomando una decisión rápida, el Raikage recurrió a uno de sus principales subordinados. Yujito, encárgate de esto. El Jinchuriki de dos colas, Mii Yujito, inmediatamente dio un paso adelante. Entendido, señor Raikage. Mientras tanto, el Raikage dirigió a su escuadrón de élite, incluido el Combo, directamente hacia la ubicación de Danz. Para el enfrentamiento final. Era una belleza rubia, ágil y veloz, que se movía con la gracia de un ágil tanuki. Sin dudarlo, Yujito Nii lideró a varios escuadrones lejos del campo de batalla principal. Al mismo tiempo, comenzó a canalizar el poder de la bestia de cola dentro de ella, liberando una bola de fuego azul cubierta de marcas negras de su boca. Las llamas azules chocaron con el fuego rojo de Uchiha Fugaku en el denso bosque. Auge. Se produjo una explosión que desató un infierno furioso. La explosión sonó como la campana que anunciaba el comienzo de la guerra. El escuadrón Kumo de Yujito y el escuadrón Konoha de Fugaku se sumergieron en el humo. Y se enfrentaron en feroz combate. Batallas similares estallaron en todo el campo de batalla. Mientras la fuerza de ataque del tercer Raikage avanzaba, una enorme sombra descendió repentinamente del cielo. Era una figura familiar para Kumo. Gamabunta desde el monte Miboku. Y esta técnica, nombrada por el propio Jiraiya, Yataikuzushi no Jutsu técnica de destrucción de tejas. Si aterrizara sin control, la enorme masa del sapo devastaría todo lo que se encontrara debajo de él. Ataques furtivos, trucos sucios, un verdadero cobarde, menudo imbécil. Se escuchó un rap embarazoso. Desde las sombras, Killer B dio un paso adelante. Sin dudarlo, entró en el modo 8 colas. El chakra escarlata explotó. Surgió una bestia colosal, incluso más grande que Gamabunta. El 8 colas, una amalgama de criaturas, un cuerpo de toro, tentáculos de pulpo y músculo puro en un tono rosa violáceo apagado. Con un movimiento de su cola cubierta de tentáculos, el Achibi bloqueó el descenso de Gamabunta. Para evitar de enredarse, Gamabunta sacó rápidamente su enorme espada y cortó el tentáculo. El 8 colas se retrajo inmediatamente, lo que le permitió a Jiraiya crear distancia. Entonces, el legendario Sannin de Konoha, el gallardo Jiraiya, finalmente ha llegado. El tercer Raikage habló significativamente, entrecerrando su mirada aguda. La aparición de Jiraiya confirmó sus sospechas. Dan debe estar inmovilizado por algún efecto secundario de su técnica. De lo contrario, ya habría escapado hace mucho tiempo. Jiraiya negó con la cabeza mientras se enfrentaba al Raikage. Lo siento, pero nadie puede pasar por aquí. Sin más advertencia, golpeó la cabeza de Gamabunta con sus sandalias jeta de madera. Gamabunta comprendió al instante y escupió una enorme ola de aceite de sapo.
Al mismo tiempo, Jiraiya desató un jutsu de fuego abrasador, encendiendo el aceite. Un mar rugiente de llamas envolvió el campo de batalla. Oye, qué cabrón. Nadie toca a mis hermanos, eso es un hecho, muchacho. A través del 8 colas, Killer Bee rugió con furia. El Achibi abrió sus enormes mandíbulas. Y desató un torrente de tinta negra. La tinta y el aceite de sapo en llamas chocaron violentamente. Se alzaron nubes silbantes de espeso vapor blanco que se extendieron en todas direcciones. El campo de batalla estaba consumido por la niebla y el humo. Déjamelo a mí. Killer Bee sonrió y dio un paso adelante. Me aseguraré de que este punk aprenda la lección. Capítulo 145. Maldito Sanin. Seré tu oponente. El enorme 8 colas habló con la voz de Killer Bee, su enorme forma irradiaba poder. En este momento, el tercer Raikage tenía un solo objetivo. Llegar a Danz lo más rápido posible y darle una gran sorpresa a esta llamada oscuridad del shinobi. Parar aquí no era una opción. Toma a Killer Bee y encárgate de este tipo. Luego, reagrupaos en el lugar designado. El tercer Raikage se giró hacia un hombre que estaba a su lado. Un guerrero alto y musculoso con cabello dorado, igual que él. Este era su hijo, el futuro líder de Kumogakure, el próximo Raikage. Ese nombre por sí solo significaba estatus y poder. No te preocupes, padre. El combo Ab alcanzó su máximo potencial cuando estaba unido. Para cumplir las órdenes de su padre, el cuarto Raikage avanzó, a una velocidad cegadora. Como un rayo, cruzó el campo de batalla en un instante, apareciendo directamente frente a Jiraiya. Lleno de electricidad, desató su movimiento característico. Lanzamiento relámpago. Lariat. Los relámpagos crepitantes llenaron la visión de Jiraiya, haciéndose más grandes a cada segundo. Hasta que de repente, un destello de oro lo reemplazó. Minato Namikaze había llegado. En el mismo momento de su llegada, lanzó su kunai directamente al abdomen de AZZZT. Un chirrido áspero y estridente resonó mientras chispas volaban entre el filo de la espada y la armadura de relámpago del Raikage. En el siguiente instante, el chakra del viento infundido en el kunai de Minato estalló, enviando una poderosa onda de choque que hizo volarla hacia atrás. El futuro Raikage se retorció en el aire antes de aterrizar finalmente. Tú otra vez, Minato Namikaze. Miró fijamente al shinobi de cabello dorado que estaba sobre él, sintiendo el peso del destino mismo. Había llevado su velocidad hasta su límite absoluto. Sin embargo, este hombre, el llamado destello amarillo, siempre se interponía en su camino como una montaña inamovible. De pie frente a Jiraiya, el cabello dorado de Minato se balanceaba ligeramente bajo la luz del sol. Lo siento, pero no dejaré que lastimes a mi maestro. Al oír esto, Jiraiya estalló en risas, lleno de orgullo. Pasando un brazo alrededor del hombro de Minato, le sonrió al ninja de Kumo y declaró, ¿ves eso? Este es el vínculo inquebrantable entre maestro y discípulo. Va a callar. Killer Bee no pudo contenerse más. Hermano mayor. Mostrémosles el poder de nuestra hermandad. Comprendido. La expresión de A se endureció. Su cabello dorado se erizó, cada hebra se alzaba como cerdas. Una señal de que iba a darlo todo. Activó su armadura de rayo más fuerte. La batalla estaba a punto de estallar. Al mismo tiempo, las fuerzas de Iwa enfrentaron su propio obstáculo. Bloqueándoles el paso se encontraba Orochimaru, uno de los legendarios Sannin, y una estrella en ascenso cuya reputación se extendía como un reguero de pólvora, Shisui el teletransportador. Liderando una formidable unidad de Konoha, se mantuvieron firmes en el camino de Iwa. Pasar por aquí, no será tan fácil. Orochimaru se lamió los labios. Con piel pálida y sombra de ojos violeta, su aura serpenteante exudaba un encanto misterioso, casi de otro mundo. Frente a estos adversarios, las fuerzas de Iwa eligieron una estrategia similar a la de Kumo. Señor Tsuchikage, déjenos estos shinobi de Konoha. Avanzando estaba un hombre de temible renombre. El jefe del cuerpo explosivo de Iwa, conocido como el ninja explosivo, Gari, portador del Kekkei Genkai de liberación explosiva. Al mismo tiempo, el Jinchuriki de 4 colas, Rshi, también dio un paso adelante. Aunque no me gustes, Tsuchikage, An era un buen amigo mío. Me aseguraré de vengarlo. Rshi vestía un traje de shinobi de color rojo púrpura, su cabello rojo intenso reflejaba su temperamento explosivo, muy parecido al fuego mismo. Noki los miró y asintió solemnemente. Te dejo esto a ti. Con eso, su pequeña figura se elevó en el aire, volando hacia la ubicación de Danz. Ni Orochimaru ni Shisui intentaron detenerlo.
Para empezar, no podían volar, por lo que detenerlo era imposible. En segundo lugar, las órdenes de Danzo eran claras. Elimina las fuerzas de Iwagakure lo más rápido posible. Esa fue precisamente la razón por la que Danzo había orquestado la muerte del Jinchuriki de 5 colas primero. Sin este movimiento, Konoha carecería de una ventaja de combate de alto nivel contra Iwaikumo. Al menos por ahora, el dúo Orochimaru más Shisui era más fuerte que Roshi más Gary. Esta ventaja ayudaría a compensar la desventaja numérica de Konoha. De hecho, podría inclinar la balanza a su favor y eventualmente cambiar el rumbo de la batalla hacia la victoria total. Sin embargo, esta estrategia dependía de un factor crítico. Danzo tuvo que entretener a los dos Kage. Esta era la parte más peligrosa de todo el plan. Orochimaru-senpai, ¿cuál quieres? Sin dudarlo, Uchiha Shisui se giró hacia Orochimaru y le preguntó. Su Sharingan de 3 Tomoe ya había comenzado a evolucionar. Dentro del Mangekyou Sharingan. Sintiendo la inquebrantable resolución de su joven junior, Orochimaru rió suavemente y preguntó. ¿No estás preocupado por tu profesor? Shisui negó con la cabeza. Si mi profesor ideó este plan, significa que confía en que puede llevarlo a cabo. Como su alumno, mi deber es simple. Ejecutar el plan, eliminar al enemigo lo más rápido posible y avanzar para apoyarlo. Su voz era tranquila y firme, sin la menor vacilación o incertidumbre. Al ver esto, Orochimaru no pudo evitar mostrar un rastro de admiración. En ese caso, elige tú primero. La mirada de Shisui se fijó en Roshi, su voz era helada. Yo me encargaré del Jinchuriki. Orochimaru levantó una ceja, sorprendido por la audacia de Shisui. Después de todo, Roshi era un veterano curtido en la batalla, un Jinchuriki conocido en todo el mundo shinobi. Aunque Shisui era sin duda un prodigio, desafiar a un boxeador tan experimentado era nada menos que audaz. Incluso con el Mangekyou Sharingan, esta no fue una pelea fácil. Pero como Shisui ya había elegido, Orochimaru no vio razón para negarse. Se giró hacia el ninja explosivo, Gary, y se lamió los labios. ¿Liberación de explosión, eh? Perfecto, a mi laboratorio todavía le falta un sujeto de prueba. Shisui instintivamente se sintió incómodo al escuchar eso, pero no había tiempo para discutir. Sin dudarlo, activó su Mangekyou Sharingan. Y desapareció. HMPH. Mocoso, déjame darte una lección. Mientras los clones ilusorios inundaban el campo de batalla, Roshi no se contuvo. De su cuerpo brotaron ríos de lava fundida, transformando el paisaje en un infierno abrasador. Cada árbol a su paso se incendió instantáneamente y todo lo que lo tocó quedó incinerado al instante. En medio del mar hirviente de magma, Roshi se encontraba envuelto por el chakra del 4 colas, su silueta se asemejaba a la de un demonio del infierno. Por otro lado, Shisui no dudó, activó a Susanoo. Un imponente guerrero verde se materializó en medio de la lava, erguido como un dios.